Lo leemos, dice. Una carga de 15 kilogramos de ladrillos, ¿verdad? Pende del extremo de una cuerda que pasa por una polea y que tiene un contrapeso de 28 kilogramos. No, más o menos tenemos esto, ¿no? Tenemos, bueno, ahí viene el dibujito, ¿no? Que es como una polea, dice. Y que de esta polea tenemos dos cargas, ¿no? Bueno, pasa una cuerda. De este lado tenemos la masa de 15. Y del otro extremo tenemos la masa de 28. De 28. Esto es lo primero que nos dan. Ambas son kilogramos. Y bueno, es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Que miren, dice, ahora sí. Una carga de 15 kilogramos de ladrillos pende del extremo de una cuerda. Tenemos la cuerda en color negro y que pasa por una polea y que a su vez tiene un contrapeso de 28 kilogramos. Acá lo tenemos. Dice que el sistema se libera desde el reposo, ¿no? O sea, inicialmente está en reposo. Después lo libero. Lo libero. Y se va a mover. ¿En qué dirección creen que se mueva? Se va a mover hacia la de 28. Está esa dirección, ¿no? Sí, a la de 28. Sí, Que porque es la tiene que más, pesa más. porque pesa más, ¿no? Como que lo suelta y como que jala, ¿no? La de 28 Ajá. se va a mover para abajo, ¿sí o no? Sí. Y el de 15 pues va a subir, ¿no? Como que lo va a jalar. Es lo primero que nos tiene que quedar claro. Y nos preguntan, ¿qué magnitud tiene la aceleración hacia arriba de la carga de ladrillos? O sea, ¿qué magnitud tiene la aceleración aquí cuando está subiendo? ¿Y qué tensión hay en la cuerda? Me preguntan cuál es la tensión que ejerce esta cuerda. No más, ya sé para dónde se va a mover, ya sé que me piden la aceleración cuando se está moviendo hacia arriba y la tensión que ejerce la cuerda. Pues bien, el primer paso para resolver este tipo de problema es dibujar un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre. Para la de masa de 15 kilogramos le llamamos M1, masa 1. Para la de 28 la llamamos M2, masa 2. Para dibujar el diagrama de cuerpo libre hay que dibujar un plano coordenado primero. Como tengo dos cuerpos, chicos, el de 15 y el de 28, pues voy a dibujar dos diagramas de cuerpo libre. Si tuviera un cuerpo, solamente dibujo uno. Si tengo dos, dibujo dos. Si tengo tres, dibujo tres y así sucesivamente, ¿no? Como hemos venido diciendo, si el eje hacia arriba es positivo, hacia arriba es positivo, hacia la derecha es positivo, hacia abajo es negativo, hacia la izquierda es negativo, y bueno, esto lo sabemos de los ejes coordenados y todo eso. Pero es importante que ahorita lo recalquemos. Arriba positivo, abajo negativo. Derecha positivo, izquierda negativo. Ahora sí, el cuerpo 1, la masa 1, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 1? ¿Qué fuerzas creen que actúen? Hay una fuerza que siempre va a actuar en los cuerpos. Esa fuerza es el peso. Y el peso va hacia abajo, ¿ok?
Sí. ¿Mm? Y como el movimiento, vean la dirección del movimiento, la tensión va a ejercer una fuerza de tensión. ¿Hacia dónde creen que va esa fuerza de tensión? Hacia abajo. Hacia abajo. La de Es tensión negativa. Pero va hacia arriba, ¿no? hacia arriba, ¿no? Porque se está moviendo hacia arriba, ¿no? Porque el otro lo está jalando. Ujú. Sí, va hacia arriba porque lo está jalando el De 28, ¿no? Bueno, yo digo eso, ¿no? Ujú. Y Porque ven, está jalando la. ujú, todas las fuerzas de tensión, cuando vean cuerpos que están colgando, esto es muy importante, todas las fuerzas de tensión, cuando están colgando los cuerpos, van hacia arriba. ¿Mm? Todas las fuerzas de tensión, cuando un cuerpo esté colgando, van hacia arriba. Tengo la tensión entonces. Yo tengo el peso, ¿no? El peso del primer cuerpo sería la masa por la gravedad, ¿no? Vamos con el segundo cuerpo, el de 28 kilogramos. ¿Qué fuerzas actúan sobre él? Igual a del peso. ¿El peso hacia dónde? Hacia abajo. Exactamente. No. El peso siempre va hacia abajo, exactamente. ¿Y la tensión que les dije? ¿Hacia dónde va? Abajo. Hacia, Claro. profe, ¿Mandé? la tensión es hacia arriba, ¿no? El Hacia peso arriba. hacia abajo. Ujú. El Hacia peso arriba. El peso. y la tensión hacia arriba. ¿Por qué la tensión hacia arriba, no? Tampoco creo que les genera un poquito de problema. Porque si no, el cuerpo se estaría, bueno, ya se está moviendo, ¿no? Pero entonces, como que si no va hacia arriba, no habría un equilibrio, ¿no? Como que es como si la rompieran. Entonces, todas las fuerzas de tensión en los cuerpos que están colgando van hacia arriba. Como que esa fuerza de tensión jala el cuerpo. El peso es lo que hace, es lo que hace que se esté, Hace que se tense, ¿no? hace que se tense exactamente. Y por eso el cuerpo queda colgado. Ujú. Porque si no, no hubiera esta tensión hacia arriba, este cuerpo se caería, ¿no? Como dice su compañero, hace que se tense, ¿no? Hace que vaya hacia arriba. Y lo más importante, todas las fuerzas de tensión van hacia arriba cuando los cuerpos están colgando. ¿Mm? Muy importante eso. Bien, ya tengo los diagramas de cuerpo libre. Ujú. Y bien, primer paso es estos diagramas de cuerpo libre. ¿Qué rescatamos de aquí? Que las tensiones siempre van hacia arriba cuando está colgando y que el peso siempre va hacia abajo, en la dirección hacia abajo. El segundo paso es es escribir la ley de Newton. La segunda, ley de Newton. Pero como tengo dos cuerpos, las tengo que escribir para ambos cuerpos. ¿Mm? Recuerdan las que copiaron, ¿no? La suma de fuerzas en X, ¿no? Para el primer cuerpo voy a sumar todas las fuerzas en X. ¿Tengo fuerzas en X en este cuerpo? No. No. No tenemos fuerzas. Ajá. Como no tenemos fuerzas, ¿y en qué dirección se está moviendo el cuerpo? ¿En X o en Y? En Y. En Y. Como no se mueve en X, la suma de fuerzas en X es 0. Voy a sumar las fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Sí. ¿Cuál? En las dos juntas. No, en el primer cuerpo. En este cuerpo. En el de morado. Sería 15, ¿no? No, Sería las el peso. fuerzas. ¿Qué fuerzas Ah. están actuando en Y? La tensión. ¿Mm? ¿Y el peso? Ajá. La La tensión es positiva, No. ¿no? Porque va hacia arriba. ¿El peso cómo sería? Negativo, ¿Por qué? porque va hacia abajo. Exactamente. Muy bien. Como la tensión va hacia arriba, es positiva.
Y como el peso va hacia abajo, pues es negativo. Voy con el segundo cuerpo. Tampoco tengo fuerzas en X. Así que la suma de fuerzas en X es 0. ¿Por qué es 0? Porque no se está moviendo en ningún lado. Y bueno, voy a escribir la suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo en Y para el segundo cuerpo? ¿Qué es lo que está en rojo? Lo mismo, igual la tensión menos. La tensión menos el peso, ¿no? Ajá. Debido a lo que dijimos de la cuerda, a que no tenía masa y a que era inextensible, la tensión que ejerce la cuerda en este problema es la misma. O sea, es la misma tensión en toda la cuerda, ¿ok? Y así es para todos los problemas. La tensión que ejerce la cuerda es la misma en los cuerpos que esté uniendo. Debido a que dijimos que no tenía masa y a que no se puede extender más. Entonces la tensión que se ejerce en el cuerpo, tanto en este cuerpo 1 como en el de 28, es la misma. Eso les debe de quedar claro. O sea, ya sé que la tensión es la misma. Creo que hasta resulta un poco lógico, ¿no? Bueno, a lo mejor la que tiene mayor peso, pues como dijimos que la cuerda no tiene peso, que no se puede extender más, la tensión que está ejerciendo sobre ambos cuerpos es la misma. Ahora, la suma, bueno, ya vamos aquí. Entonces tenemos que la suma de las fuerzas en Y es igual a la tensión menos el peso. ¿Y esto a qué es igual? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que fuerza es igual A ver, saco mis ¿Qué capturas. hacen? esto que noté aquí, ¿a qué es igual? La suma de las fuerzas, yo sé que es igual a la tensión menos el peso, pero a su vez, ¿esto a qué es igual? A la aceleración, ¿no? A la masa por la aceleración, ¿no? Masa por la aceleración. Porque viene Ay, de la segunda ley de Newton. Nada más que como estamos trabajando con componentes, por eso va a ser un poquito, es un poquito más difícil, ¿no? Pero vean que en efecto es la misma, ¿no? Tengo que la suma de fuerzas en Y, yo sé que es igual a la tensión menos el peso, y yo sé que de la segunda ley de Newton, que sé que la fuerza es igual a la masa, pero ¿qué masa? La masa 1, ¿no? Por la aceleración 1, la aceleración que va a tener ese cuerpo en Y, porque se está moviendo en Y. En este caso, aquí, ¿esto a qué sería igual? a la masa por la aceleración de Y, Ajá. X. En Y, ¿no? Porque se está moviendo en Y. X. Y a la masa 2, porque son dos cuerpos, Ah, sí, la masa 2. Ajá. por la aceleración 2, ¿no? La aceleración que va a tener ese cuerpo Ajá. en Y. Hasta aquí, creo que vamos bien. Así, Y. Ahora, habíamos sacado una conclusión de la cuerda, ¿no? Que debido a que no presentaba masa, y a que era, ¿cómo se dice? Que no se podía extender más. O sea, esa cuerda era solamente transmitía el movimiento de un cuerpo a otro cuerpo. Entonces, cuando ustedes resuelvan este tipo de problemas y tengan un sistema de 2 cuerpos o de 3 cuerpos, se asume algo muy importante, ¿no? Que la aceleración de todo el sistema es la misma. ¿Y qué significa que la aceleración de todo el sistema sea la misma? Significa que la aceleración del cuerpo 1, porque pensábamos que el cuerpo 1 iba a tener una aceleración, ¿no?
Y también pensaba, ¿y por qué lo pensábamos, no? Porque tenían diferentes pesos, ¿no? A lo mejor ustedes, por la lógica, pensarían que uno iba a tener otra aceleración o diferentes aceleraciones. Pero no. En estos problemas se asume esta condición, que en un sistema la aceleración de ambos cuerpos es la misma. Así se asume, como una regla, digamos. General tiene su explicación, sí, viene de la cuerda. Y bueno, como es una misma aceleración, o sea que la aceleración del cuerpo 1 va a ser igual a la aceleración del cuerpo 2. Como es una misma aceleración, pues simplemente escribimos A de aceleración. ¿Esto queda claro? No quiero que se pierdan en esta parte, ¿ok? O sea, lo asumimos, ¿no? Como una regla, ¿no? Que la aceleración del sistema va a ser la misma. Entonces, ¿sí les quedó claro? Bueno, esa condición. Sí, Él lo vamos a asumir en todos los sistemas, ¿ok? Mira, entonces, como ya asumimos que la aceleración va a ser la misma en el sistema, nuevamente voy a escribir esas ecuaciones, ¿no? En donde t menos el peso va a ser igual a la masa. La masa sí son diferentes, ¿verdad? La masa 1. Como dijimos que la aceleración en 1 y la aceleración 2 iban a ser las mismas, entonces las representamos con ya una sola aceleración, que es lo que tenemos acá. Ya la aceleración. Voy a escribir la segunda ecuación aquí abajo, que t menos peso 2 va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Ya no aceleración 2, sino simplemente aceleración. ¿De dónde? De esta, ¿cómo dijimos? De esto que asumimos. De la masa 2 por la aceleración. Vean que qué me están pidiendo, ¿no? Me están pidiendo la aceleración del primer, ¿cómo se dice? Del sistema. Dice, ¿qué magnitud tiene la aceleración hacia arriba? Y como la aceleración es la misma en el sistema, entonces, bueno, primero quiero que observen que tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Vean que de aquí, como dijimos que la tensión es la misma en ambos cuerpos, de esta ecuación, voy a despejar la tensión. La tensión será igual a la masa 1 por la aceleración más, como aquí está restando del lado derecho pasa, sumando. Como la tensión es la misma, esta tensión yo la puedo meter acá. En vez de escribir T, escribo todo esto, que sería la masa 1 por la aceleración. Vean que gracias a esto que asumimos es posible resolver el problema, ¿no? Y así se resuelven los demás. Se asume esta condición. Más masa 1 por gravedad menos masa 2 por gravedad, que es igual a la masa 2 por la aceleración. Vean, yo conozco todo. Conozco la masa 1,
la masa 2 y conozco el valor de la gravedad. Simplemente, de un lado derecho, pongo todos los términos que tengan aceleración, o del lado que ustedes quieran, y del otro lado pongo todos los términos que tengan gravedad. Miren. Y algo más importante que todavía se me pasó. Bueno, aquí lo resolvemos. ¿Para dónde dijimos que era el movimiento? Para abajo, ¿no? Bien, para el primer caso, Sí. el movimiento es hacia arriba. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sería la aceleración aquí? ¿Positiva o negativa? Negativa, Pero va hacia arriba. ¿no? Pero si va hacia arriba, es positiva. ¿No se acuerdan? Recuerden. Negativa, ¿no? ¿Vale? Todas las cantidades que vayan hacia ¿Negativa? arriba son positivas. No, positiva. La aceleración es positiva. Porque se está moviendo hacia arriba. En el cuerpo 2. Ah, ok, es que como... ¿Cómo sería la aceleración? ¿Positiva? Es que, bueno, como lo decía, de acuerdo a la posición. ¿Mande? Ahí sería negativa. En el cuerpo Ahí 2. sería negativa. Porque En se el está moviendo cuerpo hacia 2. abajo. Entonces, miren, lo que nos faltó aquí es que, bueno, en este primer caso está bien. En este segundo caso, lo que faltó fue el signo de acá, porque como se está moviendo hacia abajo, el cuerpo 2, su aceleración va a ser negativa. Eso es lo que nos faltó ahí. Porque se está moviendo hacia abajo. Entonces aquí le colocamos su signo. Bueno, ya lo colocamos acá. Y este va acá. Ahora sí. Este término lo paso a al término izquierdo. De la masa 1 por la aceleración. Si aquí está negativo, esa era la clave también. Cuando el cuerpo se mueve hacia arriba, chicos, la aceleración va a ser positiva. Cuando el cuerpo se mueve hacia abajo, la aceleración va a ser negativa. ¿Qué más podemos concluir? Que cuando cuando el cuerpo está con... Sí. Ya, se cortó un poco. Entonces, como yo les decía, cuando se mueve hacia arriba, la aceleración es positiva. Cuando se mueve hacia abajo, es negativa. Y entonces, miren, yo de este lado pasé este término y se volvió positivo, ¿no? De este lado yo pasé se volvió positivo. Y de este lado, bueno, este término, lo pasé al lado derecho y se volvió negativo. Aquí no es más que despeje, ¿no? El análisis venía del diagrama de cuerpo libre y de dos importantes cosas que asumimos, ¿no? Que la aceleración del sistema es la misma. Eso es lo más importante. Bien, entonces de aquí puedo factorizar. Me perdí. ¿Mande? Me perdí después de que despejó la tensión. Ah, ok. Mira, lo repasamos, ¿no? Tenemos dos cuerpos. Para calcular lo que nos piden en este tipo de problemas, siempre hay que dibujar diagramas de cuerpo libre. Como tenemos dos cuerpos, tengo que dibujar dos diagramas de cuerpo libre. Para el primer cuerpo, que es el que ven en morado, ¿qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Una fuerza que siempre actúa es el peso. El peso va hacia abajo. Y como el cuerpo está colgando, hay una fuerza de tensión que tensa ese cuerpo, que va hacia arriba. Siempre que estén colgando los cuerpos, las fuerzas de tensión
van hacia arriba. Eso es para el primer cuerpo. Como se mueve hacia arriba, su aceleración va a ser positiva. Tengo el segundo cuerpo. ¿Qué fuerzas actúan? El peso que va hacia abajo, su peso, y la tensión de ese cuerpo que va hacia arriba, gracias a la cuerda. Porque está colgando, la tensión va hacia arriba. Después, como se mueve hacia abajo, su aceleración va a ser negativa. Ahora, como no tengo movimiento en X y tampoco tengo fuerzas en X, la suma de fuerzas en X es 0 para ambos casos. Para el primer caso, la suma de fuerzas en Y, sí tengo fuerzas en Y. En el primer caso tengo la tensión, que es positiva porque va hacia arriba, menos su peso, que es negativo porque va hacia abajo. Y sabemos de la segunda ley de Newton que las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero como es una masa 1, sería la masa 1 por la aceleración 1. Y para el segundo cuerpo pasa lo mismo, ¿no? Una suma de fuerzas en Y. Tengo la tensión que va hacia arriba y tengo el peso que va hacia abajo. Va a ser igual, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero como es un segundo cuerpo, va a ser masa 2 por aceleración 2. Pero como se mueve hacia abajo, la aceleración es negativa. Que aquí está. Ahora asumimos algo muy importante. Que la aceleración de este sistema va a ser la misma. Se va a estar acelerando con la misma aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que la aceleración 1 y la aceleración 2 van a ser a una sola aceleración. Y esa aceleración la escribimos con la letra A de aceleración. Es decir, que todo el sistema va a tener una sola aceleración. Entonces, mira, de esta ecuación que escribimos aquí, ya no escribí este término. Ya simplemente escribí T menos M1 por G. Y es igual a la masa 1 por la aceleración. Como solo es una aceleración, ya no escribo A1, escribo A. Esta ecuación de acá vino de acá, que es la tensión menos M2 por G es igual a menos la masa 2 por la aceleración. Ya no hay aceleración 2, simplemente es aceleración. Ahora, de esta ecuación, yo despejé la tensión, que era tu duda. Sí, sí, sí. Como la tensión es la misma en ambos casos, yo puedo despejar la tensión de cualquier ecuación. La despejo de la primera, para mayor comodidad. Entonces nada más sustituimos en una o despejamos una nada más. Ajá, de aquí despejé. Mira. Ok. De aquí despejé. Y como Sí, sí. T es igual a M1 por A, que es el término que tengo acá, más, como aquí estaba negativo, pasó positivo. Este valor de tensión, como es la misma en toda la cuerda, lo sustituyo acá. Este valor de aquí, que vale todo esto, lo voy a sustituir aquí. Y B es lo que está aquí, lo que está en verde. Lo mismo de verde es todo lo de verde, lo que significa, ¿no? B. M1 por aceleración más M1 por gravedad, que es la tensión. Que es la tensión. Ok. Y ya después sigue un signo menos, te das cuenta, mira, menos. Es este menos que tengo aquí. Y ya lo demás es lo mismo, ¿no? M2 por G es igual a menos masa por aceleración. Menos masa por aceleración. Ok. Ya finalmente, para acabar de resolverlo, de un lado agrupo todo lo que tiene aceleración y del otro lado agrupo todo lo que tiene gravedad. Fue lo que llegamos aquí.
Entonces, como dice, sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones. Había que despejar Ok. una incógnita. Ok, sí, gracias. Miren, de un lado pongo todo lo que tiene aceleración. De otro lado pongo todo lo que tiene gravedad. Y llegamos a este arreglo, ¿no? A este arreglo. De aquí yo puedo factorizar la aceleración. Que sería aceleración es igual a masa 1 más masa 2. Que si yo hago este arreglo A por M1, obtengo este primer término. A por M2, obtengo este segundo término. Y esto va a ser igual a lo que tengo del lado izquierdo. Masa 2 por gravedad menos masa 1 por gravedad. Aquí ya puedo despejar la aceleración. La aceleración aquí va a ser igual. Como aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Todo ese término va a ser, la aceleración es igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad sobre la masa 1 más la masa 2. Díganme cuánto les da la aceleración. La masa 2 vale 28. La masa 1 vale 15. Nos va a dar un valor. Vean que la aceleración, a pesar de que asumimos de que es la misma en el sistema, sí depende de las masas, ¿no? Queda en función de las masas. Vean cómo los problemas anteriores simplemente ignorábamos todo esto, ¿no? Este cuerpo se mueve debido al peso de los bloques. Debido al peso de los bloques. Como el peso lo jala, por eso se mueve el cuerpo. Bueno, ¿cuánto les da? ¿Alguno tiene el valor numérico? ¿Alguien ya tiene el valor? A ver, profe, me salió 2.96. Este es el valor de la aceleración. 2.96 metros sobre segundo. O sea, en magnitud tienen la misma aceleración, ¿no? Ya en dirección, una es positiva, otra es negativa. La que se mueve hacia arriba, pues va a ser positiva, que es el bloque 1, y la que se mueve hacia abajo va a ser negativa. Ahora nos piden también la tensión que hay en la cuerda. Miren, aquí ya tenemos cómo calcular la tensión. ¿Ya vieron? Solamente hay que... Ah, no, pues ya está despejada. La tensión, ¿a qué sería igual? Es la masa 1 por la aceleración, que ya la conocen, más la masa 1 por... Masa 1 sería 15 por 2.96. Ajá, más... La masa 2 por la gravedad. Exactamente, que es 9.8. Y nos da
nos va a dar 191. Punto 4 newtons. Y el problema queda resuelto. Vean la gran cantidad Pero de... ya el resultado ya son newtons. ¿Mm? El resultado ya son newtons. Sí, newton, Ah, porque la tensión es una fuerza. bien. Exactamente. Vean la gran cantidad de... Bueno, este problema es corto, hay unos que son más largos. Pero vean la cantidad que tuvimos que hacer y también lo que tuvimos que asumir. En primero, que la cuerda no tiene masa. Como asumimos que no tiene masa y que no se extiende, llegamos a esta conclusión de que la aceleración es la misma para ambos cuerpos. En segunda, dibujamos los diagramas de cuerpo libre y vimos que el que se mueve para arriba tiene una tensión, una aceleración positiva, y el que se mueve hacia abajo tiene una, ¿cómo se dice? Una aceleración negativa. Y gracias a esto pudimos ¿Cuánto? calcular la aceleración. Vamos a... Profe, ¿cuánto es que valía la 9 qué? ¿El cuál? ¿La gravedad? El ¿Cuánto 9.8. valía? 9.8. 8. 9.8, ¿eh? Ah, ok. Menos, entonces 44.8. 9.8. Ah, chihuahuas. Me salió más. A ver, 15. 9.8. La gravedad, aquí se las anoto. En magnitud vale 9.8. Metro sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Ahí, ahorita le estaba haciendo aquí mi calculadora, pero no me salió el resultado. ¿Cuánto te dio? Ya hasta lo borré. Como 200 y algo. 230, algo así. A ver, masa 1 son 15, ¿no? Sí, Por 15 por 2.96. Ajá, sale Más, 44.4. ajá, más 15 por 9.8. Sí, 191. ¿Sí? Sí. No, Sí. pero, sí es masa 1, ¿verdad? Yo estaba Ajá. confundiéndolo con la masa 2 de No, 28. es masa 1, ¿ve? Sí, Masa ya. 1. Miren, vamos a pasar al segundo problema. Que aquí, bueno, es lo mismo, ¿no? Básicamente. Tenemos el problema 2 de la lista, ¿no? Del PDF. Vamos a hacer el 2 y quiero terminar con el quinto. No, con el cuarto, nada más son 3 problemas. Vamos a hacer el 2. Tenemos unos bloques, un sistema nuevamente. Tenemos un sistema que están sobre una mesa, ¿no? Tenemos unos bloques, tenemos un bloque A y tenemos un bloque B, que están juntos, de hecho. El bloque A me están diciendo que pesa 4 kilogramos. El bloque B me dice que pesa 2 kilogramos. Y también me dicen que aplico una fuerza horizontal al bloque A. Estoy aplicando una fuerza de 6 newtons. Le aplico una fuerza horizontal al bloque A.
Y me preguntan que determine la aceleración del sistema, la fuerza de contacto que hay entre ellos, y hay un tercer inciso, ¿no? Que dice determine la fuerza de contacto entre los bloques si ahora la fuerza la aplicáramos de este lado, ¿no? Pero vamos con los primeros dos incisos, que dice la aceleración de los bloques. ¿Eh? La aceleración con la que se mueven los bloques. Tengo dos cuerpos, como tengo dos cuerpos, ¿cuántos diagramas de cuerpo libre voy a dibujar? 2. Dos, exacto. Uno para A y uno para B. Acuérdense que de la cantidad de cuerpos es la cantidad de diagramas de cuerpo libre que vamos a dibujar. El primero lo vamos a dibujar ahora con azul. Para el cuerpo A. Para el cuerpo A, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerzas están actuando para el cuerpo A? ¿El peso? El peso para abajo, ¿no? El peso, Ajá. que sería el peso de A, ¿no? Lo representamos así, el W. ¿Qué otra fuerza? Es el empuje horizontal, ¿no, profe? La fuerza, la que le están empujando a la horizontal, exacto, que va hacia la derecha, ¿no? Miren, aquí está, ¿no? Que va hacia la derecha. Ah, la derecha. Como siempre partimos del origen, acuérdense, pues va hacia la derecha, ¿no? ¿Va para acá? Muy bien. ¿Qué otra fuerza? ¿La normal? La normal, que va hacia arriba, ¿no? Ajá. La normal de A. Tenemos el peso de A, la normal de A, y hay una cuarta fuerza. Los bloques están en contacto, ¿eh? Están pegados, están juntitos. Sería como la resistencia del bloque B. No, porque no tenemos fricción. Los bloques No, pero están... al momento de empujarlo, es esa, ahí cuando chocan. No chocan, van juntos, van pegados juntos. Ajá. Está uno al lado del otro. Ajá. No es que estén pegados, sino que están juntos. Ajá. Ya. Hay una cuarta fuerza. Nadie la logra ver. Miren, es la fuerza que ejerce B sobre el cuerpo A. Una fuerza de contacto. Tercera ley de Newton. O sea, como están juntos, el cuerpo B ejerce una fuerza sobre A. ¿Queda claro? ¿Y hacia dónde va esa fuerza? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? De la izquierda. Exacto, porque el cuerpo B la ejerce sobre A. Es lo que habíamos dicho, ¿no? Que el cuerpo A sufre una fuerza debido a B. Y como la ejerce B, es como si lo estuviese empujando, va hacia la izquierda. Muy bien. Vamos con el segundo diagrama. ¿Qué fuerzas actúan sobre B? El peso. Peso de B. ¿Qué otra fuerza? Vean que el peso siempre va a actuar. La normal también siempre va a actuar. Hay una tercera fuerza.
Esta fuerza ya no, porque esta fuerza la está recibiendo solamente A. Tenemos la normal de B. Ujú. Hay una tercera fuerza. ¿Cuál sería? Cuando hay cuerpos que están juntos, siempre va a haber una fuerza de contacto entre ellos. Ujú. En este caso están juntos. Hay una fuerza que ejerce B sobre A. O sea, B está ejerciendo una fuerza sobre A. ¿Y qué creen que ocurre por tercera ley de Newton? Que A ejerce una fuerza sobre B. La de estática. No, A ejerce una fuerza sobre B, Ujú. porque están en contacto. Siempre Es que la de tengan acción y reacción. la de acción y reacción, exactamente. ¿Y hacia dónde va la fuerza que ejerce A sobre B? Contraria, ¿no? A la derecha, ¿no? Ujú, sí, derecho. Vean, estas son las fuerzas de contacto. Esta fuerza. Y ahora aquí sería la fuerza que siente B debido a A. Entonces, cuando tengan cuerpos que estén juntos, como es este caso, va a haber una fuerza de contacto. La fuerza que ejerce A sobre B y la fuerza que siente B debido a A. Y ya, con el diagrama de cuerpo libre podemos resolver el problema. O sea, aquí queda lo importante, que había fuerzas de contacto. ¿Cómo sabíamos que había? Porque estaban juntos. Y como estaban juntos, había que aplicar tercera ley de Newton, ¿no? Que si yo estoy junto a un cuerpo, es lo que les decía de la pared. La pared ejerce una fuerza sobre mí y yo ejerzo una fuerza sobre la pared. Pero en sentido contrario, ¿ya se dieron cuenta? Una a la izquierda y otra a la derecha. En el primer caso es a la izquierda porque B es como si empujara a A. Y en el segundo caso es como si A empujara a B. Ahora escribo la segunda ley de Newton. Para cada cuerpo, suma de fuerzas en X, ¿cuánto sería para este primer cuerpo? ¿Qué fuerzas están actuando en X? La fuerza F. Uh-huh. ¿Qué otra fuerza está actuando? La de la tercera ley de Newton. Ajá. ¿Y es positiva o negativa? Negativa. Exacto. Menos la fuerza que sufre A debido a que B, pues como que lo está empujando, ¿no? Porque están en contacto. Esas dos fuerzas actúan en X. Ahora, suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas actúan en Y? La normal, que va hacia arriba, es positiva. La normal del cuerpo A, menos el peso del cuerpo A, Ajá. porque va hacia abajo. ¿Se está moviendo en Y el cuerpo? Ven que el movimiento no solamente es para acá, ¿no? Porque la fuerza se aplicó horizontal, dice el problema, ¿eh? Solamente se movió horizontalmente. Si se movió horizontalmente, solamente se movió en el eje X. Entonces, ¿se mueve en el eje Y el cuerpo? No. Como no se mueve, la suma de las fuerzas es 0, porque no hay movimiento. La suma de fuerzas en X, ¿a qué es igual? Si se mueve aquí. Segunda ley de Newton, masa. ¿La masa de quién? La masa de A por la aceleración. Esto viene de seguro. Como son componentes, ahora esa suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Así, para que no haya pierde. Suma de fuerzas, ya sea en X o en Y, es igual a la masa por la aceleración. Como están juntos los bloques, como es un solo sistema nuevamente, asumimos nuevamente que ambos bloques van a llevar la misma
aceleración. Ujú. La aceleración que lleva A va a ser la aceleración que va a llevar B. En primera, porque están en contacto. En segunda, porque es un solo sistema, ¿no? Y en tercera, porque se mueven en la misma dirección. ¿Sí? Están juntos. Es como un todo, véanlo, como si estuvieran pegados, pero no están pegados, ¿no? Están juntos, que es la diferencia. Para el Si segundo hubiera un... diagrama, Pregunta, hacemos... profe. Ajá, dime. Si hubiera un tercer objeto, ¿también aplicaría lo mismo? ¿La misma aceleración para los tres? Exactamente. Pero, Ok. pero mira, si aquí tuviéramos un tercer objeto, habría que dibujarle su diagrama de cuerpo libre. Sería su normal, su peso, Ujú. y sería una fuerza que ejerce B sobre ese tercer cuerpo. Este sería su diagrama de Ajá, cuerpo libre. Ujú. ajá, Y para B cambiaría. Habría una fuerza que ejerce este tercer cuerpo sobre B. O sea, va a haber una fuerza que este cuerpo C ejerce sobre B, que sería esta, y a su vez va a haber una fuerza que siente A sobre B. Se volvería más complicado ah, ok. todavía. Pero Sí, 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 sí. el sistema tendría la misma aceleración. Ah, ok. El sistema va a tener la misma aceleración. Pasamos con el de rojo, ¿verdad? Escribimos las leyes de Newton. ¿Mm? Suma de fuerzas en X, ¿a qué es igual? Solamente tengo una fuerza, ¿no? F, B, A. ¿Esto a qué es igual? A la masa por la aceleración. O sea, toda la suma de fuerzas, si hay movimiento, es igual a la masa por la aceleración. Ujú. Pero aquí sería la masa de B. Ujú. Y como asumimos que todo el sistema tiene la misma aceleración, porque están en contacto, sería por la aceleración. Ujú. Vamos con la suma de fuerzas en Y. Aquí creo que ya es sencillo, ¿no? La normal de B menos el peso de B, que va hacia abajo. Por eso es negativo. No perdamos de vista qué nos están preguntando, ¿eh? La aceleración. Pues bien, vamos con nuestra primera, bueno, no es algo que asumamos, ¿no? Es algo que ya sabemos. ¿Cómo son estas fuerzas? ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? ¿Estas fuerzas cómo son? O sea, ¿cómo es la fuerza que siente A debido a B? ¿Y cómo es la fuerza que siente B debido a A? Nos dicen que son de sentido contrario, ¿no? Pero hay algo también importante que nos dice. ¿Cómo son? Son proporcionales. Exacto, son iguales, ¿no? O sea, en Igual, magnitud son iguales iguales. O sea que tanto esta fuerza de acá como esta fuerza de acá tienen el mismo valor. Ujú. Eso lo dice la tercera ley de Newton. Muy bien. Entonces lo representamos como una sola fuerza, como la fuerza de contacto, ¿no? FC. Muy bien. Así cuando tengan dos cuerpos juntos, tres cuerpos juntos, la fuerza es la misma por la tercera ley de Newton, en magnitud, ¿verdad? En sentido va a cambiar. Nuevamente, todo esto que escribí acá, lo vuelvo a escribir, pero ya, ¿cómo se dice? Un poquito más simplificado, ¿verdad? Miren, voy a escribir esta ecuación acá. Va a ser F
menos, ya no pongo FAB, pongo FC, que es lo que tengo acá. Que la fuerza que siente A debido a B y la fuerza que siente B debido a A es igual a la fuerza de contacto, FC. Por eso ya pongo esto. Y esto es igual a la masa por la aceleración. De este lado hago lo mismo. Que FC, ya no escribo FBA. Aquí ya está. Me dice que aquí ya escriba FC. Y esto viene de la tercera ley de Newton, ¿no? Y me dice que la fuerza de contacto es igual a la masa de B por la aceleración. No perdamos de vista que son masas diferentes, por eso ponemos la masa de un cuerpo y la masa de otro cuerpo. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Escribo las ecuaciones de acá abajo. Pero ya no pongo el símbolo de suma, ¿no? Ya pongo que la normal de A menos el peso de A, dijimos que es igual a 0, porque no hay movimiento en el eje Y. Y de este lado igual escribo, ¿no? Como aquí tampoco se mueve en el eje Y, también es 0. Y la voy a escribir acá abajo. Que la normal en B menos el peso de B es igual a 0. No perdamos de vista que nos están preguntando la aceleración. Pues miren, como dijimos que la fuerza de contacto es la misma, yo ya sé cuánto vale esa fuerza de contacto, ¿no? Vean que es igual a la masa de B por la aceleración. La aceleración que va a tener el sistema. Miren, aquí está. Y vean qué término aparece acá. Entonces, en vez de yo escribir esto, escribo masa por dB por la aceleración, porque es lo que vale la fuerza de contacto. Acá lo voy a escribir para que no haya pierde. Sería F menos FC. ¿Pero cuánto vale FC? Masa de B por la aceleración. Menos masa de B por la aceleración. Esto es igual a ¿quién? Vean, a masa de A por la aceleración. De este lado, paso el término que tiene aceleración, me quedaría que F, la fuerza, es igual a la masa de A más, como está negativo pasa, masa de B por la aceleración. Como en el otro caso, hay que factorizar la aceleración. Ya que la fuerza, como la aceleración es común en ambos términos, sería la aceleración va a multiplicar a la masa de A más la masa de B. Si yo desarrollo este producto, regreso al original y simplemente despejo la aceleración, que sería F. ¿Cuánto me da el valor numérico? ¿Quién me dice? Sobre la masa de A más la masa de B. Vean todo el rollo que tuvimos que hacer. ¿Cuánto nos da? Díganme el valor numérico. Ese va a ser el inciso A. El inciso B nos pide esta fuerza de contacto.
Porque el inciso B nos pregunta la fuerza de contacto entre ellos. ¿Cuánto les da la aceleración? Da 1, ¿no? 1. Sí, porque es 6 sobre 6, ¿no? Ajá. Y la fuerza de contacto, ¿cuánto nos da? Mira, aquí ya te dicen cómo calcularla, que es la masa de B por la aceleración. Multiplica la masa por la aceleración. ¿La masa de quién? La masa de B. Sigue siendo lo mismo, porque es por 1. Exactamente, que sería 2 newtons. 2 newtons. Y el inciso C, ese ya no, bueno, no lo resolvemos porque es como que volver a repetir el mismo procedimiento. Lo que yo quiero que conozcan es cómo se van resolviendo los casos. Y vean, nuevamente todo viene del diagrama de cuerpo libre, ¿no? El diagrama de cuerpo libre, y como es un sistema, tienen la misma aceleración, porque se están moviendo ambos sobre el propio... Ya me están dando la velocidad inicial, ¿no? ¿Dónde? Miren. Entonces, ¿alguna duda con este segundo problema? Observen lo que hicimos. ¿Verdad? Sí, Santos sí me cobraron. Observen todo el procedimiento. Y, bueno, ¿tienen alguna duda con ese problema? No, creo que no. Vamos a O igual, pasar. o si hacemos otro parecido, profe. Sí, vamos a pasar, vamos a hacer otro parecido. Pero ahora van a estar inclinados, que es como el tercer caso ya más general. Déjame ver cuál. Aquí el punto nada más es... ¿Mandé? Aquí el punto es saber nada más qué fuerzas se aplican, ¿no? Exactamente, esa es la clave. Sí, porque lo demás es puro despeje. Si tú sabes qué fuerzas se están aplicando, ya lo resuelves. Ya lo resuelves. Y si sabes que para arriba son positivos y que para abajo son negativos, pues ya, no hay problema, ¿eh? Si se mueve para arriba, la aceleración es positiva. Si se mueve para abajo, la aceleración es negativa. Si los cuerpos están juntos, tienen la misma fuerza de contacto. Si tengo un sistema de bloques, tienen la misma aceleración. Si tengo dos bloques juntos, tienen la misma aceleración. Si tengo unos bloques colgados de una cuerda, tengo una misma aceleración. ¿Por qué tengo una misma aceleración? Por la cuerda. O sea, la cuerda como no se extiende, o sea, van a recorrer mismas distancias, la aceleración es la misma. Vamos a pasar al cuarto, el que de su lista. El tercero es muy parecido al cuarto, pero prefiero... O el tercero. ¿Cuál quieren de los dos? Más fácil. Ninguno está fácil, ¿eh? El que decida Nachito es el bueno. Vas, Nachito, di, papi. El tercero, miren. El tercero. El cuarto. Cuarto está fácil, creo. El cuarto. No, el tercero, para que vean todo. El tercero. El cuarto no preguntó que cuál queríamos, profe. El cuarto. El cuarto, entonces. Lo hacemos. ¿Cuál va a ser el que va a venir en el examen, profe? Uno como... Que no hagamos hoy. El tercero. O parecido. Va a venir uno parecido. Va a venir uno así, miren. Va a venir... tiene una mesa y tienen dos bloques unidos por una cuerda. Como este entonces, que acabamos de resolver. Como el primero. Nada más que ahora están en una mesa. Les van a dar Hay que hacer uno igual. No, les van a dar unas masas y calcular la aceleración del sistema, ¿no? ¿Qué fuerza actúa aquí? ¿La normal? El peso. ¿No es como el primero, ya vieron? Sí. La tensión y el peso. Como este Pase se la mueve guía, profe, para irle estudiando más. Miren, como el primer bloque se va a mover para acá, hacia la derecha, tiene aceleración positiva.
Como este bloque se va a mover para abajo, va a tener aceleración negativa. Positiva. Ah, no, negativa. Y como estamos en un sistema de bloques, la aceleración en los mismos es igual. Este va a venir. Ah, está fácil. Entonces. Este va a venir. Pasamos al cuarto entonces y veamos qué nos dice. Dice, el bloque mostrado en la figura descansa sobre una mesa horizontal, ¿verdad? Áspera, cuyo coeficiente de fricción cinético es muca. Está conectado mediante una cuerda que pasa por una polea ligera y sin fricción a un bloque colgante B. Y dice, si los bloques se sueltan desde el reposo, y la polea está fija a un riel y se desplaza con velocidad uniforme sobre este último, de tal manera que el ángulo θ formado por la cuerda, que dice, horizontal, se mantenga constante, ¿no? Nos pueden calcular la aceleración de los bloques, la tensión de la cuerda, la fuerza de fricción y la fuerza de normal en A. Entonces dibujamos el sistema. Aquí está la pantalla. Entonces pasamos con el tercero. Vamos al cuarto, ¿verdad? Primero dibujamos qué tengo, ¿no? Tengo como un pequeño ángulo. Aquí tengo como el riel donde va a ir colgada la polea. Bueno, va a haber un cuerpo que lo va a estar jalando así. Cuerpo A. Este cuerpo A me dice que está sobre... Se forma un ángulo, ¿no? Es como la mesa, ¿no? Está inclinada la mesa. Tenemos como esta figura. La casa del tío Chueco. Está medio chueco esto, pero bueno. Aquí vemos que se está formando un ángulo, ¿no? Un ángulo de... 45. No, 30 grados, ¿no? Ah, ya. 30 grados. Y vemos que de acá cuelga otro bloque, ¿no? Se cuelga otro bloque. ¿El ángulo es 30, profe? Sí. Sí, déjalo, escribo bien. Ya con este pues acabaré. Ven que es sencillo, ¿no? Nada más es dibujar las fuerzas que actúan. Que se suelta desde el reposo. Y tenemos el bloque B. Un ángulo de 30 grados. No, 35, ¿verdad? Es que dice 30 y luego abajo 35. Ah, sí, déjame ver cuál se ocupa. Es 30 grados. Ajá. Es 30 grados. El primero pesa 2.25. Porque me tardo más en dibujar. Se borró todo. Ahora acabo de dibujar. Si quieren, vayan haciendo los diagramas para que vayamos viendo si coinciden con el mío. Este pesa 2.25 kilogramos. Y el segundo pesa... En apariencia podríamos pensar que se va a mover a la izquierda, ¿verdad? Y el segundo pesa 1.30 kilogramos. Dice que se suelta desde el reposo y bueno, al principio no se mueve, ¿no? Lo tenemos así. Nuestro sistema lo tenemos así. Dibujamos diagramas de cuerpo libre.
¿Cuántos diagramas? 2 diagramas, ¿no? Sí. Porque tengo 2 cuerpos. Si tuviera uno, dibujo uno. Yo creo que el que faltó lo voy a grabar y se lo subo en la semana, ¿no? Para que queden completos los ejercicios. Nada más ahí Que no, chequen que no quiso el jefe de grupo. las notificaciones y ahí lo ven en el canal. ¿Sale? ¿Yo qué, Nachito? ¿Yo qué? Ok, entonces vamos con el bloque B, que sería como el más fácil. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque B? La de peso, El peso para abajo, ¿verdad? tensión, El peso del bloque B y la tensión de la cuerda. La tensión en la cuerda es la misma. La aceleración va a ser la misma por las características de la cuerda. Y ahora vamos con el bloque A. Vean cómo dibujé el plano yo. Pero como que no nos ayuda mucho, ¿verdad? Para este tipo de problemas, cuando tenemos un ángulo, para ese tipo de problemas, cuando vemos que tenemos un ángulo, lo más fácil y lo más sencillo es dibujar un plano. Bueno, lo dibujo con otro color. Es dibujar un plano. Lo voy a dejar con morado. Un plano que tenga la misma dirección, ¿no? Así, miren. Entonces, si está inclinado, dibujo el plano así que esté inclinado también. No hay pierde. Así lo dibujo. ¿Ok? ¿Queda claro esta parte? Vean, como tengo una pequeña inclinación, el plano lo voy a dibujar así. ¿Queda claro esa parte? Ok, sí, entonces estaría moviendo del lado de los X. Sí, se va a mover del lado de las X, exactamente. Aquí lo voy a dibujar nuevamente, ¿no? Sí, como está inclinado, se dibuja el plano de tal forma que igual se adopte, ¿no? Para que sea fácil resolverlo. Es el mismo plano, ¿no? Es que está un poquito inclinado. En vez de estar así recto, está así como con la inclinación, ¿no? La inclinación que él tiene. Ahora, díganme las fuerzas sobre el bloque A. igual Vean sería que el peso, ¿no? Y la normal. la normal va hacia, acuérdate, siempre va hacia arriba. Muy bien. La normal de A. El peso exactamente. Como aquí el peso, dijimos que siempre va hacia abajo, ¿no? Entonces el peso va así, ¿sí o no? Sí. El peso va así, porque va hacia abajo. O sea, no va ni para el eje Y ni nada, no. El peso va así. Miren, el cuerpo está aquí, su peso va así. Hacia abajo siempre. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Nada de que va a ir sobre el eje Y. No, el peso va hacia abajo. Aquí se ve más fácil, ¿no? Tengo la normal y el peso va hacia abajo. Y se asume que el ángulo que tengo aquí es el ángulo que tengo acá. De 30 grados. Porque se dan cuenta que se formó un pequeño ángulo, ¿no? El ángulo que forma el peso con el eje de la Y. Este ángulo. Ese ángulo es este ángulo que me están dando en el problema, ¿ok? Para todos los problemas. ¿Qué otra fuerza actúa? Hay más fuerzas actuando. ¿Aquí aplica la cinética? ¿Sí? ¿Para dónde llega? Si se va a mover, ¿para dónde cree que se mueva, no? Para empezar. Hacia la izquierda, ¿no? Pues probablemente pensaríamos eso, ¿no? Van en Pero sentido contrario, ¿no? podría ser esa idea, ¿no?
Sí, vemos, mira, yo diría, no, pues pesa más, ¿no? Probablemente se mueva más para allá, ¿no? Pero sin Ah, embargo, ya. Es hacia la derecha porque como está de bajada, se lo ujú, está llevando. Sí, sí, ya es hacia la exactamente, derecha. va hacia la derecha, por la pequeña inclinación, ¿no? Que tiene. Sí, por la inclinación que está generando. Ujú. Entonces se mueve para acá, miren. Este bloque B se mueve para acá, como decía su compañero, por la pequeña inclinación que tiene, por el ángulo que tenemos. Si no fuera por ese ángulo, sí se estaría moviendo para la izquierda, ¿eh? Pero por ese pequeño ángulo, como que lo jala, ¿no? Lo jala para acá. ¿Queda clara esa idea? Sí. Sí, muy bien. Entonces, cuando vean este sistema de bloques, siempre ocurre esto, ¿no? Vean que son muchas ideas que se generalizan, ¿no? ¿Por qué? Por el ángulo que estamos formando. O sea, como eh, que se está formando. ¿Eh? Este bloque va a hacer que se jale y no este, ¿no? Por el pequeña inclinación que tendríamos. Ujú. Aun cuando tenga más peso el A. En teoría pareciese que sí, ¿no? Que se va a mover para la izquierda. Ujú. Pero generalmente se asume siempre esto. Ujú. Que a pesar de que el bloque B tiene una masa menor, que sí la vemos, que sí vemos que tiene una masa menor, se asume que también por la gravedad que lo jala o intenta jalarlo, por eso nos movemos para acá. Ujú. Por esta fuerza, mira, que hace, es por eso que hace que se mueva para abajo. Porque aquí el peso, fíjate que el peso va para acá, ¿no? Pero literal no lo está jalando como así, como acá. Ujú. Por eso. Ujú. No sé si queda claro. Sí, más o menos. Ujú. Sí. Ujú. Porque miren, es por la inclinación en primera que tiene este, porque el peso en sí, este peso hace que se mantenga en equilibrio, no que lo jale. Lo que hace que se jale es este peso, a pesar de que Ujú. tenga una menor masa. Obviamente en la vida real no se movería mucho este sistema, ¿verdad? Si ustedes lo pusieran en la vida real, pasaría esto, lo que les estoy diciendo. Sí se movería para, como asumimos. Entonces se mueve, este primer bloque se mueve para la derecha. Este bloque de acá se mueve para la izquierda, porque es como si bajara, a pesar de esa diferencia de masas. Entonces, ¿qué otra fuerza actúa sobre el bloque A? Ah, dijeron que la cinética, ¿no? La fricción. Si se mueve para la derecha, ¿hacia dónde iría esa fuerza? La izquierda. Exacto. Y nos falta una última fuerza. Tenemos una cuerda, acuérdense. ¿Cuál es la última fuerza que nos falta? La tensión que ejerce esta cuerda sobre este bloque. Como se está moviendo hacia la derecha, la tensión viene hacia la derecha. Ajá. Y son todas las fuerzas que actúan sobre ese bloque A. ¿Qué sigue entonces ahora? ¿Qué seguiría escribir? Los diagramas, ¿no? Ya están los Serían diagramas, los Bueno, diagramas y los las fórmulas, ¿no, profe? las leyes de Newton, exactamente. Las Justamente. leyes de Newton. Miren, ya vimos todas las fuerzas, ¿no? Como está inclinadito, tiene una normal, tiene una tensión, como se está moviendo hacia la derecha. Y siempre sucede esto en los sistemas, en los problemas que tienen ahí. Por el ángulo. Y como tal, la gravedad no está haciendo que se mueva. O sea, no hay una fuerza que me lo jale para acá ahora sí. De hecho, la fuerza de fricción sí me lo jala, pero es como si lo detuviera todavía. Por eso se mueve para abajo. Por el peso que logra B. Porque ese sí se está moviendo libremente, ¿no? Sí lo jala directamente para abajo. Entonces, escribimos Que leyes le de está Newton. haciendo tensión, ¿no, profe? Exactamente, también por eso. Por eso se está moviendo para abajo.
ejerce la tensión. Ujú. Hay una tensión como que lo jala, ¿no? Y se dan cuenta, gracias a ese ángulo, logramos esa tensión. Ujú. Y pasa, va a pasar, si lo hacen en la vida real, sí pasa. Ajá. Créanme que sí, que sí va a suceder esto, ¿no? Escribimos las leyes de Newton. Ujú. Para el primer diagrama, ¿no? Suma de fuerzas en X. Tenemos la tensión que va a la derecha, ¿verdad? Porque se está moviendo para allá. Sería T menos la fuerza de fricción, que es negativa, que va hacia la izquierda, ¿verdad? Pero vean otro problema que surge. Como el peso se está formando, va verticalmente hacia abajo, vean que va vertical hacia abajo, forma componentes. Tengo un ángulo. Va a formar una componente negativa y otra componente negativa. Sus componentes, las dos serían negativas. ¿Por qué forma componentes? ¿No? Sería la pregunta. Gracias al ángulo que se forma entre el eje Y y la dirección del peso. Como el peso va hacia abajo, y vean este ángulo que formó, forzosamente forma componentes. ¿Cuál sería la componente en X? Vean, esto es X, es el opuesto. ¿Quién le corresponde al opuesto? Seno, ¿no? Seno. La componente sería el peso de A. Vean que como es una fuerza, se descompone en sus componentes. Sería el peso de A por el seno. Entonces tengo una fuerza en X, ¿no? Una componente en X, perdón. Díganme la componente en Y, ¿cuál sería? Vean el ángulo cómo está y vean que Y está al lado del ángulo, es adyacente. ¿Quién le corresponde? Coseno. El coseno. Sí, este problema es más complicado, sí es más complicado por el ángulo que se está formando. Pero sucede lo mismo para todos. Esta idea general se transmite para todos los problemas. Como se formó un ángulo entre el peso y el eje que elegimos, forzosamente este peso hay que descomponerlo en estas componentes. Entonces, ¿qué otra fuerza tengo en el eje X? Observen aquí. ¿Qué otra fuerza tengo en el eje X? Esta componente, ¿no? ¿Y hacia dónde va? Hacia la izquierda, ¿no? Porque están en el tercer cuadrante, ¿no? Ambas componentes son negativas. Entonces sería menos. ¿Sí? ¿Sí le entendieron aquí? Más o menos, sí. ¿Sí, más o menos? A ver, otra vez ese, profe. Ese Sí, mira. Como el peso está formando un ángulo, y el peso va hacia abajo, y como el peso es una fuerza, es la fuerza total esto, forzosamente hay que descomponerlo en sus componentes. Una componente en X, mira, que va para acá, y una componente que va para acá. Al opuesto le corresponde el seno, al adyacente le corresponde el coseno. Y yo estoy sumando todas las fuerzas que hay en X. Es la tensión, como va hacia la derecha es positiva, la fricción, como va hacia la izquierda es negativa, y una componente, ¿no? Una componente del peso. Ahora sí quedó claro. Sí. Si no, de todos modos, repasan el video y va, para que quede un poquito más claro, ¿verdad? Pero gracias a este ángulo que se formó, es por eso que tengo que descomponer. Esto sería igual a que el movimiento se da en X para este bloque, ¿no? Sería igual a la masa por la aceleración.
Ya sabemos que la aceleración va a ser la misma en todo el sistema. Ahora me voy con la suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas actúan en Y para este primer bloque? La normal de A. Y hay otra fuerza que actúa. ¿Quién está actuando? ¿La del peso? La del peso, la componente en Y, ¿no? Ajá, pero la del coseno, ¿no? Que sería el peso de A por el coseno. Bueno, lo escribo bien. Muy bien. Siempre que se forme un ángulo, el peso va a tener componentes, ¿no? Es lo mismo que pasaba con el tercero, ¿no? Como la tensión formaba un ángulo, esa tensión iba a tener, ¿cómo se dice? No, esa tensión, sí, iba a tener componentes. La tensión iba a tener componentes. Por eso yo se los grabo en la semana y se los subo para que lo repasen. Sería el peso por el coseno, ¿verdad? Y se está moviendo en el eje Y para este bloque. Miren, se está moviendo en este eje. Este es el eje Y, acuérdense, eje X. Este bloque se mueve en el eje Y. Vean la figura. Este bloque, el bloque A, ¿se mueve en el eje Y o no se mueve en el eje Y? No, no se mueve, solamente se No, mueve. ¿sí? No se No. mueve, solamente se está moviendo en X. Solamente se está moviendo en X. Vamos con el segundo bloque. Con este. ¿Hay alguna fuerza que esté actuando en X? En el segundo cuerpo. No, Ya, ¿no? Entonces la suma de fuerzas en X es 0. No hay ninguna fuerza. Voy con la suma de fuerzas. Bueno, aquí era masa de A, ¿verdad? No perdamos de vista. Será la suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas en Y actúan sobre este segundo bloque? La tensión. la tensión y el peso. La tensión que va hacia arriba. Ajá. Recuerda que siempre que están colgando, la tensión va dirigida hacia arriba. Y como ejerce tensión toda la cuerda, por eso no se mueve hacia la izquierda, sino hacia abajo. Menos el peso. El peso de B. No se mueve en el eje X, ¿se dan cuenta? Pero este bloque sí se está moviendo en el eje Y. Y se está moviendo para abajo. Como se está moviendo para abajo, la suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. ¿Y esta aceleración cómo es? Negativa, ¿no? Porque se está moviendo hacia abajo. Sería menos aceleración. Y le colocamos un menos. No pierdan de vista esos detalles, ¿eh? Y pues ya tenemos todo. Solamente hay que hacer los despejes necesarios y queda, ¿no? Y queda resuelto. ¿Qué tenemos? Bueno, escribimos las ecuaciones como las hemos venido escrito, ¿no? Ya sin el término de la suma, sería T menos. ¿Se acuerdan cómo se calculaba esta fuerza de fricción? Esta fuerza de fricción se calcula N, ¿no? el coeficiente cinético por N. N quién, la normal de A, ¿no? Que es lo que está. Pues es lo que. Pues como está sobre una superficie, se ejerce una normal. Entonces, en vez de escribir esta cosa, FK, voy a escribir esto. Ya menos
el coeficiente de fricción cinético por la normal. Solamente hay una normal, pero le seguimos poniendo normal de A, ¿verdad? Después escribo todo esto. Menos, en vez de ¿N escribir... significa la normal? ¿La normal? Es una fuerza que Que si N significa... normal. Normal. Es la fuerza normal. ¿Queda ok. claro? Miren, en vez de escribir esta parte, en vez de escribir peso de A, ¿cómo calculábamos el peso? Masa por gravedad, ¿no? Entonces yo escribo masa de A por gravedad. O sea, en vez de escribir peso, bueno, aquí se los voy subrayando, ¿ok? Aquí se les voy a poner con naranja ahora. En este peso, ¿ven? En vez de poner peso, yo puse masa de A por gravedad. Casi se calcula el peso, ¿verdad? Por el seno de 30 grados, ¿verdad? El seno de 30 grados. Y esto es igual a la masa de A por la aceleración. Ya asumimos y ya sabemos desde el primer problema que los sistemas van a tener la misma aceleración. De aquí. Miren, bueno, de aquí voy con esta parte, ¿ok? De aquí tengo que la tensión, ¿a qué sería igual la tensión? Sería a menos, bueno, este pasa de este lado, ¿no? Y pasa con signo positivo. Sería la masa de B por la gravedad, que así se calcula el peso, menos la masa de B por la aceleración. Vean que en vez de poner peso, yo directamente ya puse cómo se calcula, ¿no? Masa de B por la gravedad. ¿Hasta ahí vamos bien? No hay ninguna duda hasta el momento. Ven que de aquí despejé la tensión solamente, ¿ok? Como la tensión es la misma, esta tensión la voy a colocar aquí. Ajá. De aquí, miren, de ahora de esta ecuación, despejo la normal. Normal de A va a ser igual a ¿qué? Al P, como está negativo, pasa a positivo. En vez de escribir peso, escribo ya cómo se calcula el peso, ¿no? La masa de A por la gravedad por el coseno. Nuevamente se los voy a volver a subrayar, ¿no? En vez de escribir peso yo ya directamente escribí masa por gravedad. Casi calculamos el peso. Y se pasó negativo positivo porque lo despejé, ¿verdad? Miren, aquí tenemos la ecuación. Y de aquí despejé la normal. Pues, ¿qué creen que va a pasar? Que esta normal la voy a sustituir aquí. Y ya va a quedar resuelto. Entonces dijimos que esa tensión la pongo acá. Esa tensión aquí, ¿cómo es? Es masa de B por la gravedad menos masa de B por la aceleración menos el coeficiente cinético. ¿Qué dijimos? Que en vez de poner NA, ven esto vale NA, que sería masa de A por gravedad por el coseno de
30 grados. Después, ¿qué sigue? Menos todavía. Menos masa de A por la gravedad por el seno de 30 grados. Y todo eso aquí es igual a la masa de A por la aceleración. Es masa de A. ¿Qué falta? Ya está resuelto básicamente. De un lado agrupo todo lo que tenga aceleración y de otro lado agrupo todo lo que tenga gravedad. Veo qué términos tienen aceleración. Miren, este término tiene aceleración. Este término tiene aceleración. Entonces, este término lo paso a la derecha. Y me va a quedar que masa de B por la gravedad es igual al coeficiente cinético por masa de A por la gravedad por el coseno de 30 grados menos masa de A. Vean que ya nada más como puro volver a reescribir, ¿no? Masa de A por gravedad por el seno de 30 grados. De un lado todo lo que tiene gravedad, del otro lado tiene aceleración. Este lo pasé de la derecha, que sería masa de B por su aceleración más masa de A por la aceleración. De aquí, como hemos venido diciendo, ¿no? De aquí factorizo la aceleración. Entonces me queda que la aceleración es igual a la masa de B más la masa de A. Aquí va a ir todo este término, lo ponemos a escribir acá. Bueno, lo voy a escribir así, ¿ok? Todo este término va acá abajo. Tal cual está escrito. Ahora despejo la aceleración. Entonces, esto de acá pasa dividiendo. ¿Y a quién va a pasar dividiendo? A todo esto que tengo acá, porque no le pasó nada, ¿no? Este término ni se movió. Aquí bajó igual, aquí bajó igual, y aquí lo voy a volver a escribir. Sería masa de B. De la masa de B. Por la gravedad. Sí, está muy largo, ¿verdad? Menos el coeficiente cinético. Por la masa de ¿quién? Masa de A. Por la gravedad. Vean que ese término se quedó igual, ¿no? Por el coseno de 30 grados. Menos masa de A por la gravedad el seno de 30 grados es igual a ¿quién? A la aceleración, ¿no? Como dijimos que ese término que está acompañando a la aceleración de este lado pasa dividiendo. Y ya sería masa de B más masa de A. Y esta sería nuestra ecuación para calcular la
aceleración. Vean que es una ecuación muy, muy extensa. Esto no, obviamente en el examen sería muy difícil, ¿verdad? Pero, ¿quedó claro cómo llegamos aquí? Ya más fue puro despeje, si se dieron cuenta. Y así calcularía yo la aceleración. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario que tengan? Ven todo el desarrollo que tuvimos que implementar. Pues sí está complicado, Un poquito largo. laborioso más que nada, ¿no? Sí, está muy laborioso. Y vean, ya cuando sustituyen los valores, bueno, aquí supongamos que nos da 2, ¿no? Supongamos que ya si hacemos el cálculo, no tengo el valor numérico, supongamos que nos da 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Supongamos que nos da esto. Vean qué nos piden los demás incisos. La tensión de la cuerda. Miren, aquí ya voy a poder calcular la tensión, porque sería la masa de B por la gravedad, menos la masa de B por la aceleración, que sería esta aceleración. Vean que nos piden la fuerza de fricción. Pero antes sería calcular la normal, ¿no? Vean que yo ya puedo calcular la normal. Ya la masa de A por la gravedad, por el coseno de 30, y la fuerza de fricción sería el coeficiente cinético por la normal. Sí, esto es más laborioso, mucho más extenso. El tercero más o menos es así. De hecho, el tercero es más largo todavía. Sale una ecuación, pero enorme. Y miren, pues eso sería todo por hoy. Ya les digo el problema que va a venir en el examen. Lo podemos dibujar aquí rápidamente. Déjenme ver si aquí lo tengo anotado. Pero de ese sí dijo que iba a mandar video, ¿no, profe? Pero del que faltó. O iba a compartir algún video, ¿no? Sí. ¿No? Del tercero Ajá. que faltó, les voy a compartir. Y tal vez uno muy similar, ¿no? Al del examen. Pues miren, va a ser así el del examen. Ah, aquí está. Va a tener las cajas. Va a tener una de 4 kilogramos. Que va a estar con una cuerda. Voy a pasar la cuerda. Y van a tener una caja. El tercero sí se lo subo, ¿no? Este es rápido. Este es el que va a venir. Y una caja de masa M. Una caja de masa M. Y que dice, el problema dice así, una cuerda ligera está atada a un bloque de masa de 4 kilogramos que descansa sobre una superficie horizontal. Y dice, la cuerda horizontal pasa por una polea sin fricción y la masa despreciable. Y un bloque pende del otro extremo de la cuerda. Y dice, al soltarse los bloques, la tensión de la cuerda, ya me la dan, la tensión que ejerce la cuerda es de 10 newtons. Y me preguntan, calcular la aceleración de cada bloque y la masa del bloque M. Me van a pedir la masa de este bloque ahora. No les dan la masa. Ustedes van a tener que calcular la masa de este bloque. Para terminar, y bueno, les comparto los diagramas. Y ya, bueno, si ustedes lo quieren repasar para el examen, pues sería buena idea, ¿no? Tenemos dos cuerpos, son dos diagramas, ¿no? Como es un sistema, sabemos que se van a mover con la misma aceleración. ¿Gracias a quién? A la cuerda, ¿no? Por las características que le mencionamos.
De manera rápida, díganme las fuerzas que actúan sobre este bloque. El ¿Mm? peso, la normal, El peso la hacia de abajo. tensión. Ujú. El Tensión, peso ¿no, profe? El peso. y la tensión, ¿para dónde? No sabemos hasta dónde se va a mover, ¿no? Porque no sabemos cuánto pesa el otro bloque. Pero como digo, generalmente siempre se mueven en esta dirección. ¿Mm? Ujú. Eso es algo que ya tienen que asumir cuando vean este tipo de problemas, ¿no? Que se van a mover así. Entonces, ¿la tensión para dónde iría? Iría para... Hacia arriba, ¿no? ¿La tensión? No, Vean cómo iría está. hacia abajo, profe. No, la tensión no. En este primer bloque, La tensión iría a la derecha. a la derecha, No. porque se está moviendo hacia la Ah, sí, derecha. es cierto. Lo estamos Por asumiendo eso así, hacia ¿no? abajo, ¿no? Ujú. El peso va hacia abajo. Ujú. Para el segundo cuerpo, tenemos el peso. ¿Y qué otra fuerza tenemos? Igual tensión. ¿Y y hacia dónde va? Es Hacia 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 arriba, ¿no? Porque está colgando el cuerpo. aceleración, ¿no? Es sobre aceleración, ¿no, profe? No, la tensión hacia dónde va. Aquí va hacia arriba, ¿no? arriba. Sí. Ujú. ¿Y Entonces cómo? va hacia abajo. Ajá, ¿y la aceleración para dónde? ¿Cómo sería? ¿Positiva o negativa? Para este caso. Es negativa, ¿no? Sí, porque se mueve hacia abajo. Y para este bloque, que se mueve hacia la derecha, ¿cómo sería? La aceleración Positiva. Sería positiva. positiva porque va a la X, ¿no? Ujú, hacia las X positivas. Y así va a venir. Ujú. Vean qué sencillo, ¿no? De todos modos, yo creo que le subo unos 2 más, ¿no? Para que quede más claro. Sí, Ujú. Sí, profe. ¿Vale? Entonces ya sería todo por hoy. No se les olvide entregar su tarea que tienen para hoy. ¿es para hoy, profe? Sí, antes de las 12 de la noche. Está bien fácil los problemas. No se puede para mañana. No, hoy antes de las 12, ¿no? No, para el, Hoy Sí, sería. profe. No, ya sería para hoy.